Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema, un temazo. Un tema que sé que les va a encantar y que ha estado en boca de todos últimamente. Y sí, como ya leyeron en el título, vamos a hablar de Demet y su familia. Y Can Yaman. ¿Están listos? Porque esto va a ser bomba. En este vídeo vamos a sumergirnos en las recientes declaraciones, las declaraciones impactantes, que han surgido sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, y lo más importante, la perspectiva de la familia de Demet. Sí, familia al completo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se ha dicho? ¿Qué se siente? Todo eso y mucho más lo vamos a desglosar aquí. Y antes de que empecemos, por favor, si eres nuevo o nueva por aquí, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Me ayudarías muchísimo. Y por supuesto, deja un me gusta si te gusta el tema y comparte este vídeo con tus amigos. Así llegamos a más gente. Bueno, ahora sí vamos al grano. Como sabrán si son seguidores de las telenovelas turcas, y especialmente de la serie Erkenci Pájaro Soñador, para los que no hablan turco, la química entre Demet Özdemir y Can Yaman era explosiva. Era de esas que traspasan la pantalla, ¿sabes? Era tan evidente que no solo se hablaba de una gran amistad, sino que rápidamente comenzaron los rumores de romance. Y claro, todos nos emocionamos, ¿verdad? Queríamos creer que esa magia que veíamos en la pantalla era real fuera de ella. Y bueno, los medios, las redes sociales, todo el mundo estaba enloquecido. Fotos juntos, declaraciones ambiguas, salidas, era un no parar. Los fans soñábamos con ellos, creábamos montajes, les pedíamos que confirmaran, que se casaran, éramos unos románticos empedernidos. Pero como suele suceder, la realidad es a veces un poquito diferente a lo que deseamos. Lo cierto es que a pesar de todos los rumores y la expectación, la relación entre Demet y Can nunca se confirmó oficialmente. Aunque hubo momentos que parecían confirmar algo, como cuando se les vio juntos en varios eventos y celebraciones, la pareja nunca llegó a hacer pública su relación. Y como todos sabemos, no confirmar algo públicamente en el mundo de las celebridades suele significar que no va a haber una relación duradera. Después de meses de especulaciones, finalmente cada uno siguió su camino por separado. Los proyectos profesionales de ambos, las agendas apretadas, los diferentes estilos de vida. Todo esto, sumado a la falta de confirmación oficial, hizo que la llama se apagara. Pero siempre queda la curiosidad. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué no funcionó? ¿Qué se sentía en ese momento? Y sobre todo, ¿qué piensa la familia de Demet sobre todo esto? Y es aquí donde entra el plato fuerte de este vídeo. Recientemente han surgido declaraciones fuertes, contundentes, que han capturado la atención de todos. Se habla de declaraciones de la propia Demet, de allegados, y lo más importante, de miembros de su familia. Y es precisamente la perspectiva de su familia la que nos interesa especialmente porque en este tipo de situaciones, el punto de vista familiar es crucial, ¿no creen? La familia, al final del día, es ese núcleo de apoyo, de amor incondicional, donde se busca refugio y consejo. Son ellos los que conocen a la persona en su esencia, y sus opiniones, sus sentimientos, son relevantes y reveladores. Las declaraciones de la familia de Demet, al parecer, han roto el silencio que se había mantenido durante mucho tiempo. Y por lo que se ha filtrado, son declaraciones que en algunos casos han sorprendido a muchos. Se habla de desilusión, de decepción, de rechazo. Una de las fuentes más cercanas a la familia, supuestamente habría comentado que la relación entre Demet y Can, desde la perspectiva familiar, no era vista con buenos ojos. Al parecer, la familia consideraba que Can no era la persona adecuada para Demet, que no compartían los mismos valores, las mismas prioridades, y que, en definitiva, no era el hombre que querían para ella. Esto, obviamente, es una perspectiva interna, un punto de vista que se basa en la experiencia y el conocimiento que la familia tiene de Demet. Y aunque no podemos confirmar al 100% la veracidad de estas declaraciones, el hecho de que provengan de personas cercanas a ella les da un peso considerable. Además, estas declaraciones también tocan temas más delicados, como la fama, la presión mediática, y cómo todo esto puede afectar a una relación.
Se dice que la familia de Demet estaba preocupada por el impacto que la fama de Can Yaman podía tener en la vida personal y profesional de Demet. La sobreexposición mediática, los rumores constantes, la falta de privacidad. Todo esto, al parecer, fue un factor determinante en la actitud de la familia. Pero, ¿qué hay de la propia Demet? ¿Cómo se siente ella con todo esto? Las declaraciones, en este sentido, son un poco más ambiguas. Se habla de una Demet que en su momento estaba muy enamorada y que luchó por esa relación. Pero también se habla de una Demet que al final escuchó a su familia, que valoró sus consejos y que decidió tomar distancia. Es importante recordar que estas son declaraciones filtradas, rumores que han surgido a raíz de algunos comentarios. No tenemos una confirmación oficial de la propia Demet ni de su familia. Sin embargo, la información que ha trascendido nos da una idea de la complejidad de la situación, de los diferentes factores que influyeron en la relación entre Demet y Can. Y claro, todo esto nos lleva a preguntarnos: ¿y Can Yaman? ¿Qué piensa él de todo esto? ¿Está al tanto de estas declaraciones? ¿Cómo ha reaccionado? En este momento, no hay declaraciones oficiales de Can Yaman sobre el tema. Él por lo general es muy discreto con su vida privada, y no suele pronunciarse sobre rumores o especulaciones. Pero podemos suponer que, de alguna manera, ha recibido información sobre las declaraciones de la familia de Demet. Lo cierto es que a pesar de la especulación y los rumores, tanto Demet como Can han seguido adelante con sus vidas. Demet, por un lado, ha consolidado su carrera profesional, protagonizando nuevas series y proyectos que han tenido gran éxito. En el plano personal, se casó con Ouzhan Kok, aunque lamentablemente la relación terminó en divorcio. Can, por otro lado, también ha seguido creciendo como actor, participando en proyectos internacionales que le han dado reconocimiento a nivel mundial. Recientemente ha estado envuelto en nuevos proyectos, demostrando su versatilidad y su compromiso con su carrera. Lo que nos queda claro es que ambos han madurado, han aprendido de sus experiencias y han seguido adelante con sus vidas. La relación, que alguna vez fue objeto de tanto interés y expectación, ahora es parte del pasado. Y aunque los fans de Erkenzicus Pájaro Soñador aún sueñan con un reencuentro, la realidad es que cada uno ha encontrado su camino por separado. En resumen, este vídeo ha sido una inmersión en el mundo de Demet Özdemir y Can Yaman, centrándonos en las recientes declaraciones, y sobre todo, en la perspectiva de la familia de Demet. Hemos analizado las diferentes versiones, los rumores, y las posibles causas que influyeron en el final de su relación. Y ahora es el momento de la conclusión. Hemos repasado los puntos más importantes del tema, las especulaciones sobre la relación, la falta de confirmación oficial, las declaraciones de la familia de Demet, y la reacción de Can Yaman. Hemos visto cómo la familia de Demet tenía sus reservas sobre la relación, y cómo esto pudo haber influido en la decisión final de la pareja. Hemos reflexionado sobre la fama, la presión mediática, y cómo todo esto puede afectar a una relación. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado la información interesante. Me encanta compartir estos temas con ustedes y leer sus opiniones en los comentarios. Así que ahora es su turno. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que la familia de Demet tuvo razón? ¿Creen que la fama influyó en la relación? ¿Qué esperaban de la pareja de Demet-Can? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Me ayudarían muchísimo. Muchísimas gracias por estar aquí, por su apoyo y por acompañarme en cada vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Chao. Hola de nuevo, familia. Qué bueno tenerlos por aquí. Como vieron, hoy vamos a desmenuzar a fondo la historia de Demet y Can. Pero no nos quedamos en la superficie, vamos a escarbar. Prepárense porque tenemos mucho que analizar y las últimas noticias han avivado el fuego de la curiosidad. Antes de seguir, quiero reiterar mi agradecimiento por su apoyo. Sus likes, sus comentarios, sus suscripciones, son mi motor. Así que gracias. Y ahora, sin más preámbulos, al tema. Ya lo mencionamos, la química entre Demet Özdemir y Can Yaman en Erkenzicus era innegable.
Pero, ¿qué era lo que la hacía tan especial? ¿Era solo la actuación? ¿O había algo más? La respuesta probablemente es una combinación de ambas. En la pantalla, Can y Demet interpretaron a Candy Beat y Sunny Maiden, una pareja que nos robó el corazón. La forma en que se miraban, las risas, los roces, todo parecía real. Y claro, los fans, como siempre, empezamos a soñar. Las redes sociales explotaron con edits, fanfics y peticiones para que confirmaran su relación. Y es que, ¿quién no quería ver a esa pareja feliz en la vida real? Los medios de comunicación, por su parte, alimentaron la llama. Fotografías en eventos, rumores de viajes, declaraciones ambiguas, todo contribuía a la especulación. La prensa rosa, como siempre, hizo su agosto con cada salida, cada mirada, cada gesto. La expectación era máxima. Pero, ¿qué pasaba realmente detrás de las cámaras? ¿Qué sentían Demet y Can? ¿Eran conscientes del revuelo que estaban causando? La verdad es que aunque hubo momentos que parecían confirmar algo, nunca hubo una confirmación oficial. Y eso en el mundo de las celebridades suele ser una señal. Pero, ¿por qué no confirmaron su relación? Hay varias teorías. Una de ellas es la presión mediática. Estar constantemente en el ojo público, ser perseguidos por los paparazzi, recibir críticas y halagos, puede ser agotador. Quizás Demet y Can decidieron proteger su relación, mantenerla en privado para evitar el escrutinio constante. Otra teoría es la incompatibilidad. A pesar de la química en pantalla, puede que, fuera de ella, no fueran compatibles. Tal vez tenían diferentes objetivos, diferentes prioridades. La fama, las agendas apretadas, los compromisos profesionales, todo esto puede afectar a una relación. Finalmente, la falta de confirmación oficial es, quizás, la respuesta más probable. Si realmente hubieran estado enamorados, es muy posible que hubieran confirmado su relación. Pero al no hacerlo, dejaron entrever que no estaban tan comprometidos, que no estaban dispuestos a dar el siguiente paso. Y así, tras meses de rumores y especulaciones, llegó el final. Cada uno siguió su camino. Demet con nuevos proyectos profesionales y Can también con nuevas oportunidades. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué no funcionó? ¿Qué pensaban los demás, especialmente la familia de Demet? Como mencionamos, las recientes declaraciones han abierto una caja de Pandora. Se habla de desilusión, de decepción, de rechazo. ¿Pero qué hay de cierto en todo esto? Para entender mejor la situación, debemos analizar la perspectiva de la familia de Demet. La familia es un elemento fundamental en la vida de cualquier persona, y en el mundo de las celebridades, su opinión puede ser crucial. En este caso, se dice que la familia de Demet no veía con buenos ojos la relación con Can Yaman. ¿Por qué? Las razones son diversas. En primer lugar, se dice que la familia consideraba que Can no era la persona adecuada para Demet. Creían que no compartían los mismos valores, las mismas prioridades. Y por lo tanto, no lo veían como el hombre ideal para su hija. En segundo lugar, se dice que la familia estaba preocupada por la fama de Can Yaman. La fama en el mundo del espectáculo puede ser un arma de doble filo. Por un lado, te abre muchas puertas. Por otro, te expone a la crítica, a los rumores, a la falta de privacidad. La familia de Demet, al parecer, estaba preocupada por el impacto que la fama de Can podía tener en la vida personal y profesional de su hija. En tercer lugar, se dice que la familia no estaba de acuerdo con el estilo de vida de Can. Su forma de ser, sus decisiones, su manera de enfrentarse a la fama, todo esto, al parecer, no encajaba con los valores y las expectativas de la familia de Demet. Pero, ¿qué hay de la propia Demet? ¿Cómo se sintió ella ante todo esto? Las declaraciones sobre Demet son más ambiguas. Se dice que estaba enamorada y que luchó por esa relación. Pero al final, escuchó a su familia y decidió tomar distancia. Esto es comprensible. El amor a veces no es suficiente. Si la familia no aprueba la relación, la situación puede ser muy difícil. Demet, al parecer, se enfrentó a un dilema. Por un lado, estaba su amor por Can. Por otro, estaba el amor y la lealtad a su familia. En este caso, la familia ganó. Demet, al final, decidió priorizar a su familia y poner fin a la relación. Una decisión difícil, pero quizás la más sensata.
Pero, ¿qué hay de Can Yaman? ¿Cómo se siente él? ¿Está al tanto de estas declaraciones? Como ya mencionamos, Can es muy discreto con su vida privada. No suele hablar de sus relaciones ni de los rumores que se generan a su alrededor. Sin embargo, es muy probable que haya recibido información sobre las declaraciones de la familia de Demet. ¿Cómo habrá reaccionado? Es difícil saberlo. Quizás sintió decepción, tristeza. O quizás entendió la situación y aceptó la decisión de Demet. Lo cierto es que a pesar de todo, Can ha seguido adelante con su vida. Ha continuado con su carrera profesional, participando en nuevos proyectos y consolidando su éxito. Pero, ¿qué podemos aprender de esta historia? En primer lugar, que la fama no lo es todo. La fama puede ser tentadora, pero también puede ser un obstáculo para una relación. La presión mediática, los rumores, la falta de privacidad, todo esto puede afectar a una pareja. En segundo lugar, que la familia es importante. La familia es un apoyo fundamental en la vida de cualquier persona. Sus opiniones, sus consejos, sus sentimientos, son relevantes y deben ser tomados en cuenta. En tercer lugar, que el amor no siempre es suficiente. A veces, por mucho que te quieras, no es suficiente para que una relación funcione. Deben existir otros factores como la compatibilidad, los valores compartidos, la aprobación familiar. En cuarto lugar, que cada uno tiene su camino. Demet y Can, a pesar de todo, han seguido adelante con sus vidas. Han madurado, han aprendido de sus experiencias. Y cada uno ha encontrado su camino por separado. Finalmente, que la vida sigue. La vida es un camino lleno de altibajos. A veces las cosas no salen como esperamos. Pero lo importante es seguir adelante, aprender de las experiencias y seguir buscando la felicidad. Ahora, quiero profundizar en algunos aspectos que considero importantes para entender mejor esta historia. *** La importancia de la familia en la cultura turca ***. Es crucial comprender el contexto cultural. En Turquía, la familia tiene un peso muy importante. La opinión de los padres, hermanos y abuelos es fundamental en la toma de decisiones, especialmente en temas como el matrimonio y las relaciones sentimentales. Para Demet, una joven turca, la opinión de su familia es, sin duda, algo a tener en cuenta. Es probable que haya crecido con la idea de que la familia es lo primero y que las decisiones importantes deben ser tomadas con su aprobación. En este sentido, la reacción de la familia de Demet ante Can Yaman no es algo sorprendente. Es algo que, en cierto modo, se espera en la cultura turca. Si la familia no está de acuerdo con la relación, es muy probable que la pareja se enfrente a problemas. *** La presión de los medios y las redes sociales ***. Ya hemos hablado de ello, pero es importante recalcar el papel que juegan los medios y las redes sociales en la vida de las celebridades. La fama en el mundo del espectáculo puede ser un arma de doble filo. Por un lado, te abre muchas puertas. Te da visibilidad, te permite ganar dinero, te permite cumplir tus sueños. Por otro lado, te expone a la crítica, a los rumores, a la falta de privacidad. Estás constantemente en el ojo público. Tus decisiones son analizadas y juzgadas por millones de personas. Y a veces es muy difícil lidiar con todo esto. En el caso de Demet y Can, la presión mediática fue muy intensa. Los medios de comunicación estaban constantemente pendientes de ellos. Cada foto, cada gesto, cada declaración, era analizado y comentado. Y las redes sociales, por su parte, amplificaron la situación. Los fans creaban edits, fanfics y pedían a gritos que confirmaran su relación. Todo esto sin duda afectó a la pareja. La presión, la falta de privacidad, quizás fueron factores determinantes en el final de su relación. El impacto de Erkencikus ***. La serie Erkencikus fue un fenómeno en Turquía y en muchos otros países. La química entre Demet y Can, como ya hemos dicho, era explosiva. Y la serie sin duda contribuyó a su éxito. Sin embargo, también hay que tener en cuenta el impacto que la serie tuvo en la vida personal de los actores. El éxito de la serie, la fama, la atención mediática, todo esto sin duda afectó a su relación. Es posible que en algún momento Demet y Can se sintieran agobiados por la situación. La fama, la presión, la falta de privacidad, quizás, fueron demasiado para ellos.
Asterisco asterisco las diferencias de personalidad asterisco asterisco. Si bien la química en pantalla era innegable, es posible que, fuera de ella, Demet y Can fueran diferentes. Can Yaman es un hombre muy carismático con una gran personalidad. Es extrovertido, divertido y le gusta estar en el centro de atención. Demet, por su parte, es una mujer más reservada, más tranquila. Le gusta mantener su vida privada y no le gusta estar en el centro de la polémica. Es posible que estas diferencias de personalidad fueran un problema para la pareja. Tal vez Can quería una relación más pública, más abierta. Y Demet, por el contrario, quería una relación más privada, más discreta. Asterisco asterisco las lecciones aprendidas asterisco asterisco. La historia de Demet y Can nos deja varias lecciones importantes. Asterisco 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 la fama no lo es todo asterisco asterisco la fama puede ser tentadora, pero también puede ser un obstáculo para una relación. Asterisco 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 la familia es importante asterisco asterisco la familia es un apoyo fundamental en la vida de cualquier persona. Asterisco 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 el amor no siempre es suficiente asterisco asterisco a veces, por mucho que te quieras, no es suficiente para que una relación funcione. Asterisco 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 cada uno tiene su camino asterisco asterisco cada persona tiene su propio camino en la vida. Es importante respetar las decisiones de los demás. Asterisco 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 la vida, sigue asterisco asterisco la vida es un camino lleno de altibajos. Lo importante es seguir adelante y ser feliz. Asterisco asterisco, ¿qué esperamos los fans? Asterisco asterisco. Como fans de Erkenci-Kuş y de sus protagonistas, es natural sentir curiosidad por lo que ocurrió. Queremos saber si hubo un romance real, por qué no funcionó, y qué piensan ellos ahora. Sin embargo, también debemos respetar su privacidad. Demet y Can tienen derecho a vivir su vida personal como deseen. Es importante recordar que son personas reales con sentimientos. No son solo personajes de televisión. Asterisco asterisco conclusión ampliada asterisco asterisco. Hemos recorrido un largo camino en este vídeo, desentrañando la historia de Demet Özdemir y Can Yaman. Desde la chispa en Erkenci-Kuş hasta las recientes declaraciones, hemos analizado cada detalle. Hemos explorado la química en pantalla, los rumores, la falta de confirmación, la presión mediática, la influencia de la familia y las diferencias personales. Hemos aprendido que a pesar del amor y la conexión, una relación puede no funcionar por diversas razones. Y que a veces es necesario tomar decisiones difíciles para proteger a la familia y el bienestar personal. La historia de Demet y Can es un recordatorio de que la vida de las celebridades no es tan glamurosa como parece. Hay presiones, desafíos y decisiones difíciles que deben tomarse. También es una lección sobre la importancia de la familia, la privacidad y el crecimiento personal. A pesar de todo, Demet y Can han seguido adelante con sus vidas. Han madurado, han aprendido y han encontrado su camino. Es hora de aceptar el pasado y mirar hacia el futuro. Cada uno tiene su propio camino, y debemos respetar sus decisiones. Así que, familia, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué lecciones sacaron de esta historia? ¿Creen que la familia de Demet tomó la decisión correcta? ¿Creen que la fama influyó en la relación? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Me ayudarían muchísimo. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Y hasta la próxima. Chao.